Bien, bien. Ahora, tú decías al principio, entonces, para ir arrancando, hoy es nuestra charla, nuestra conversación, le hemos puesto en voz confío. Entonces, en voz B o Z. Tú hablabas de los cuidados, de cuáles son los errores más comunes que nosotros cometemos, la gente que por ahora no vamos a hablar de los profesionales o los artistas de la voz, por decirlo de alguna manera, sino la gente del común. ¿Cuáles son esos errores comunes los cuales afectan nuestra voz? Bueno, en realidad está concatenada una cosa con la otra, porque en realidad cuando uno habla de los errores que cometemos, todo depende de cómo la usemos a la voz Ujú. y a hacemos con la voz, porque no es lo mismo los errores que puede cometer una persona que usa su voz en forma coloquial todos los días para una vida común, que aquel que usa la voz para trabajar, que aquel que usa la voz como profesional de la voz. Esas Sí. distintas categorías de uso de voz o de niveles de uso de voz Ujú. van, van a ir circunscribiendo cuáles son los errores que quizás podemos cometer en el no manejo o en el abuso o en el no cuidado de ciertas cuestiones que hay que tener. Entonces no es lo mismo hablar, no es para todo el mundo los cuidados que hay que tener. Claro. Este, O sea, no hay una ABC. De acuerdo a lo que haga, uno tiene unos errores o unos descuidos de acuerdo a su profesión. Entonces exacto. pensemos, no sé, a una persona que se dedica no, a vender, a una persona que de ventas que le toca estar haciendo llamadas todo el día, ese es su oficio. ¿Cuáles pueden ser esos, como arrancando desde ahí? En ese caso, nosotros hablamos que es el uso laboral de la voz, no el uso profesional. Va. Se deja, digamos, la categoría de profesional para todo lo que es artístico. Si vamos a hablar del uso laboral de la voz, que es cuando uno trabaja con la voz en un call center, en la venta, en el telemarketer, en infinidades diría yo, en casi todos los trabajos. Debe haber muy pocos trabajos donde la voz no se use y cada vez más intensamente. Bueno, en ese caso, las cuestiones más importantes para preservar la voz y mantenerla en un estado saludable es lo que yo siempre hablo. Hay dos cuestiones muy importantes que van para todas, pero para esto lo más importante sería el descanso, que es muy importante, y la hidratación de la voz. Esos dos elementos, esos dos mojones son importantísimos porque la voz en general, para todos, eh, el órgano laríngeo es un órgano que es muy noble y tiene una autorreparación muy interesante, como muchos órganos dentro de nuestro cuerpo, pero la laringe se autorrepara de una forma exquisita. La forma de autorreparación que tiene es a través del sueño. Nosotros cuando dormimos vamos reparando las micro lesiones que se producen todos los días porque ineludiblemente se van a producir Ujú. y mientras más intensamente usemos la voz, a mayor intensidad, a mayor cantidad de tiempo, van produciéndose más desgastes, más microlesiones que la laringe tiene la capacidad durante las horas de sueño de reparar, de Ujú. aliviar todo en orden como para arrancar un día nuevo. Y en esto hay que ser muy conscientes porque las horas del sueño de las que estamos hablando tienen que ser a la noche y tienen que ser de corrido. No vale No vale. dormir 4 horas a la noche y hacer una siesta de 4 horas. No vale. Porque primero tiene que ser de corrido y segundo tiene que ser en horario nocturno. Por eso la gente que tiene que utilizar la voz a la noche, a la mañana, tiene esa sensación tan pesada y desgastante de la voz, porque la voz cuando cambia el ciclo de la noche a la mañana, cambia todo lo que viene fisiológicamente preparado para que se produzca de esta manera. Entonces, el sueño debe ser nocturno y debe ser de aproximadamente no menos de 6 horas y no más de 8, porque también dormir de más hace mal. Ambas cosas Ah, hacen mal. Menos y como todo en la vida. pero ahí dices algo importante, es decir, cuando nos levantamos, entonces como que la voz dice, o la laringe, todo, estamos listos para hablar, cambia también, está como ya puesta para el día, y en la noche está diciendo, venga, no me haga hablar,
a las 11 de la noche que yo ya quiero irme a dormir. Entonces, un poco eso también, o sea, en la noche, un buen primer consejo sería no solo dormir, sino también después de las 9 de la noche empezar a hacer silencio. Sí, en realidad los reposos tienen que ser durante el día, el reposo de voz, es decir, hay que callar en algunos momentos del día importantes, sobre todo cuando uno ha terminado de trabajar. Si yo tengo una jornada laboral y salgo a las 6 de la tarde, yo debería entre las 6 y las 7 de la tarde tratar de calmar un poquito la voz, no hablar, tomar un té, tratar de bajar un poquito en esa hora y después ya se puede retomar con la familia, porque uno tiene que volver a la casa y estar con la familia, y se puede retomar una vida social bastante bien. Si uno hace ese reposo después del uso intenso de la voz durante 6 horas, supongamos, u 8 horas, según la cantidad de horas que uno trabaje, tiene que hacer un reposo a la vuelta del trabajo, 1 horita. Cuando digo reposo es callar, ¿no? Callar, tomar algo tranquilo o hablar poquito. Después ya se puede retomar bien. En general, la voz está activa más o menos, como vos dijiste, Alex, hasta las 11 de la noche, 12, la voz está bastante activa, está bien. A partir de ahí ya empieza a necesitar que vayamos a dormir. Y volviendo al ciclo de la mañana, cuando uno se despierta, la voz se despierta como nuestro cuerpo. Si nosotros vemos cómo somos al despertarnos, vamos a saber cómo es nuestra voz al despertarse. Si nosotros nos despertamos y ya estamos ahí activos, capaz que en 5 o 10 minutos ya estamos y la voz nos acompaña. Ahora, si hay personas que son más cansinas, más lentas para levantarse, más fiaca, acá decimos fiaca cuando tenemos un poco más de modorra, Uh -huh. y cuesta un poquito más el levantar, la voz hace lo mismo. Entonces uno debe respetar ese tiempo. Eh, si uno tiene que arrancar muy temprano, a mí me pasó esta mañana que me hicieron una a las 7:15 de la mañana, 7:15 de la mañana. Fue una, primero, hace mucho que no nos estamos levantando temprano, así que nos estamos mal acostumbrando con esto de no estar tan exigidos a la mañana. Y segundo, que realmente hablar en la radio a esa hora fue un poco complicado. Pero bueno, ¿qué hice? Me levanté, tomé agua e hice un poco de Laxbox y un poco de tubo para despertar un poquito de la voz y que no se notara tanto que estaba recién levantada. Bueno, y con eso más o menos arrancamos. Esos son consejos que se pueden hacer para quienes tienen que hablar como muy temprano. Bueno, ahorita hacemos un poquito de la Xbox, me hablas de eso. Mira, pero entonces me pasa eso, que incluso cuando uno está acostado, es posible que no sea la mañana, me llama mucho la atención, y que alguien lo llama a uno, dice, oiga, ¿estaba dormido? Y uno, no estaba dormido. La postura, el estar acostado, si uno se acuesta, la voz también dice, ok, llegó. O sea, la voz responde a la postura. Pero genial lo que estás diciendo, Alex, porque eh, eso es otra cosa, ¿no? La posición de noche y en posición horizontal es como se empiezan a generar todos los neurotransmisores que van a ir dándole ese mensaje a la voz para que calme y repare. O sea que es necesario también la horizontalidad. Eso en cuanto a lo que habíamos hablado recién. Y cuando uno se acuesta, todo lo que nosotros tenemos como aprendido, como un esquema corporal, músculo-esquelético, en donde uno ya sabe cómo tiene que acomodar lenguas, labios, velo del paladar para poder manejar la voz, porque esto es muy importante también, sobre todo para los profesionales de la voz. Cuando uno habla, está hablando con una voz consciente cuando es un profesional de la voz. Cuando uno habla charlando con otro y está yendo y viniendo, la voz es absolutamente automática, está comandada por centros cerebrales subconscientes que no tienen idea de lo que está pasando. Cuando uno es un profesional de la voz y utiliza la voz en forma consciente, se disparan una serie de órdenes para que el tracto vocal y la laringe responda a los requerimientos de tono, de intensidad,
de resonancia, de timbre, de musicalidad, de ritmo. Ahora yo, por ejemplo, estoy usando un ritmo de habla que habitualmente no lo tengo. Entonces, todo eso hace a que la voz, cuando sabe que estamos en esa situación, se coloque en una postura óptima para que los órganos también tengan esa relación con respecto a nuestro cuerpo. Si estamos tirados, seguramente no vamos a poder salir porque ya esto me hace pensar de que ya no quiero hablar más. Y entonces la voz sale como sale, Sí, ya cansada. estuvo bueno. No más. No queremos más. Pero bien, sí, sí. Ojo, en estos días de cuarentena, para todo el mundo, no hablen por teléfono acostados, porque casi todos llegan a la cama y se ponen a terminar de hablar y acostados genera muchísimo esfuerzo, porque el velo del paladar se cae, porque la lengua se retrasa, porque la respiración no está controlada. Y si estoy una hora, porque eso es lo que está pasando ahora, estamos horas hablando por internet, por Skype, por todas las formas de comunicación y de conectividad que tenemos a través de la PC, a través de Instagram, de WhatsApp, todas las cosas que ya todos sabemos. Estamos usando la voz en estos días de una forma fenomenal. Sí. Así que, por favor, por lo menos, no hablemos acostados, hablemos con manos libres, no pongamos el celular en la oreja, porque eso enmascara y a mí no me hace perder este feedback importante del control vocal y hablemos menos. Ah, o sea, sería bueno hablar por altavoz o altavoz o manos libres, lo que llamamos AirPods o altavoz sería bueno. Con auriculares nunca es muy conveniente, nunca es muy conveniente porque eso auditivamente también trae sus inconvenientes, sus problemas, sus desgastes a nivel oído. Lo que también hay que advertir cuando estamos hablando de la comunicación, por ejemplo, como en este caso, mantener una distancia del dispositivo que a mí me genere la sensación de estar a la misma distancia que está el que me está escuchando. Porque si no, tenemos la sensación de que tenemos que gritar, porque nos da la sensación de que el otro está muy lejos, en este caso tú, Alex, que estás lejísimo. Entonces, uno por una cuestión psicológica dice, uy, tengo que gritar, elevar el tono, la intensidad y la distancia y la proyección, porque el otro está mucho más lejos, eso se llama proxemia. Y uno tiene que trabajar esto de la proxemia, es decir, si el dispositivo está a 30 centímetros, lo tengo en este caso, es como si yo te estuviera hablando más o menos a esa altura, a esa distancia, perdón, y por lo tanto regular la voz para que esto salga de esa manera. Si no, estamos a los gritos, enloqueciendo a toda la familia que está alrededor, y unos que hablan por acá y otros que hablan por allá, y esto es una locura. No es mi caso porque yo estoy muy sola en mi casa, con mi pero está pasando esto de que la gente se está Claro. cargando mucho de mucha voz, de mucha charla, de invasión, y eso emocionalmente en la voz también tiene su gran implicancia. Mucho ruido, mucho ruido. Eso me parece que acabas de decir emocionalmente. La voz pues, responde a las emociones, responde al estado de ánimo. O sea, cómo llegar, por ejemplo, si uno está caído emocionalmente y te toca hablar, te toca salir, o sea, no hay de otra, te toca salir a la cancha, haya lo que haya pasado. ¿Cómo hacer que esa voz, o si nos toca hacer una locución o una exposición, que esa voz no demuestre eso que está pasando tan internamente, entendiendo que la voz como que tiene casi que la obligación de expresar lo que está tan adentro de nosotros? ¿Cómo hacerle ese engaño, un truco, para que de todos modos la voz salga con fuerza, potente y no revele tanto lo que está pasando con nosotros? Bueno, hay profesionales que les cuesta menos, que tienen más recursos, que conocen más herramientas para poder hacer esta disociación que es necesaria, y hay otros que no tanto. Si estamos hablando de profesiones más artísticas, tienen más recursos. Nosotros, Claro. las personas que trabajan en locución, como actores, cantantes, saben, manejan, controlan esta disociación de las emociones con respecto a la voz profesional, porque estamos formados para eso,
fundamentalmente porque uno encuentra en el placer tan maravilloso en el uso de la voz profesional, que hasta te diría que es un refugio de las emociones. Entonces, si estamos mal, allí nos encontramos muy bien y por un ratito nos olvidamos de las cosas feas, malas o tristes que nos puedan estar pasando. Es casi un bálsamo usar la voz profesional para los profesionales de la voz. Quizás para otras profesiones, como pueden ser los docentes, y hablo de los docentes porque me parece que en ese grupo hay mucho de esto, del desgaste emocional que implica el uso de la voz. Bueno, en ese caso, la única cosa que se les puede recomendar, porque salvo que pudieran tener un apoyo en esa cuestión emocional y psicológica, es que hagan un calentamiento vocal adecuado, que utilicen las herramientas que pudieron haber aprendido en algún momento para que la voz esté más elástica, más liviana, más activa, y no tratar de luchar con eso, sino simplemente como ponerse en situación de trabajo, como lo hacemos en muchos trabajos, necesariamente con la voz. Es decir, quienes van a trabajar y tienen algún problema, y bueno, de la única forma que pueden concentrarse es haciendo una especie de cápsula y tratando justamente de que ese momento sea ese y no invadir con las cosas que están pasando. Con las emociones se puede poco, Alex, porque las emociones, y yo diría que ocultarlas no es el mejor remedio, pero sí llevarlas, manejarlas, y tratar de encontrar en el uso de la voz quizás este feedback que nos pueda ir aliviando un poco el malestar, el pesar o la tristeza. Hablábamos de la voz, me parece esa diferenciación muy clave, la voz laboral y la voz profesional. Hablamos que el descanso, el sueño y la hidratación, importante en la voz laboral, supongo que también en la profesional. Para los profesionales o las personas que usan más consciente la voz, es decir, saber lo que están diciendo, la melodía cambia porque soy mucho más consciente de lo que estoy comunicando, no como cuando uno se encuentra en el café con un amigo, como tú lo decías. ¿Cuáles son esos errores que nosotros o las personas que trabajamos un poco más con la voz a nivel más consciente, por decirlo de alguna manera, cuáles son esos puntos donde más nos equivocamos? O esos errores comunes. Bueno, de la hidratación no habíamos hablado y me he dado cuenta que no me traje un... me traje... ¿Sabes qué? Te propongo algo. Ve por el vaso de agua con el pitillo para enseñarle ahorita a la gente lo del Xbox, por favor. Y ustedes Perfecto. también, muchachos, van a ir por... Yo aquí lo tengo. Sí, fui juicioso. Si ustedes tienen un vaso de agua con un pitillo, bueno, ese pitillo es como aluminio, pues. Vayan a la cocina, corran, por favor, rápidamente, mientras, un momento que se me fue... aquí está. Vayan por esto, por favor, vayan por un vasito de agua, rápido, corran con un pitillo si lo tienen en su cocina para hacer unos pequeños ejercicios. Me parece importante no solo escuchar, porque el tema de comunicación y la voz está muy conectado con eso, está más conectado con el hacer, así que una manera de enseñar, de aprender es como haciéndolo. Así que espero que todos tengan ahí, ya Omar lo tiene, ¿no? Omar fue el primero que apareció en nuestro live. Ahí lo tiene, Omar. Yo sé que sí, ahí lo tienes. Bueno, entonces hablábamos de la hidratación, ya tenemos acá algo, y de esos errores comunes de los profesionales de la voz. Omar tiene una botella que es perfecta, con un tubo que es perfecto, cosa que yo no tengo, lo tengo en el consultorio, acá no lo tengo, pero él lo tiene en su casa. Así Oh, que ojalá pudiera mostrarnos cómo es verdaderamente la proporción que tiene que tener la botella con respecto al tubo. Él lo tiene ideal. bueno, esto nos sirve hablando de hidratación, de relajación, nos sirve para ambos, para la voz laboral y la voz profesional, para todos nos sirve esto. Por supuesto, indudablemente para todos. Esto sí va para todo el mundo, va para todo Oh, el mundo. ok, Bueno, entonces, ¿qué es esto? Dímelo, no, no, Alice. quería decir solamente que es muy importante esto que hablamos en uno de los cursos nuestros, Alex, el de cómo hidratarse, porque no es cuestión de tomar agua.
hay que tomarla de una manera y hacerlo de una manera en especial para que se aproveche la hidratación al 100%. Eso es muy importante. Yo veo a todo el mundo que dice, sí, yo tomo agua, glu, 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 y se mandan el agua derecho, y eso capaz que aprovechamos ahí un poquito, pero se puede Sí. aprovechar más si se toma correctamente. ¿Cómo es esta forma correcta? Hay que tomar un trago de agua no demasiado grande. Mm, 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 y tragar. Es decir, hay que hacer como enjugar la boca, llevarlo a un lado, al otro, hacia la mucosa yugal, hacer un giro en la boca y recién tragar. Esto es lo que nuestros padres nos decían que era mala educación, para es todo lo contrario. Bostezar, que siempre nos dijeron que estaba mal, bueno, para fonoaudiología bostezar es maravilloso, o sea que tenemos malas buenas conductas. O sea, bostezar también nos sirve. Bostezar nos sirve muchísimo porque ahí estiramos el tracto vocal, estiramos la faringe, bajamos la lengua, subimos el velo, eso estira y amplía, eso, amplía esa parte del tracto vocal tan importante y tan necesaria. Entonces ya aprendimos cómo tenemos que tomar el agua, ¿sí? Ca- No da para explicar por qué, hay toda una explicación científica de por qué hay que tomar el agua así, pero no importa, ahora no lo vamos a decir. pero Simplemente, cada cuánto. Uno mantiene como el término, cada cuánto podemos, cada son cuánto. si estamos trabajando son 2 o 3 o 4 tragos, más o menos cada 15, 20 minutos, más o menos. Ok. Si más, puede ser con mayor frecuencia, pero que no pasen más de 15 o 20 minutos si no hemos vuelto a hidratar, ¿sí? Y básicamente la hidratación se hace en la boca porque es en la mucosa de la boca donde se hace la primera absorción del agua para la rompamos el mito. No se hidratan las cuerdas vocales con el agua, porque si a mí me llega a pasar agua por las cuerdas vocales, me broncoaspiro y me muero. O sea, no es que pasa el agua. Justamente por eso es que hay que enjugar en la boca, porque el agua se absorbe en la mucosa yugal y por ende llega a las cuerdas vocales. O sea que la hidratación no es que pasa el agua, es que me hidrato la mucosa. Y la mucosa sí de las cuerdas vocales, por ende, reacciona con la misma hidratación. Ok, entonces podemos decir que hay que hidratar la mucosa. La mucosa, exactamente. La mucosa que también llega a la mucosa de las cuerdas vocales. No es la misma, pero es muy parecida. Uy, súper. Bueno, tenemos esto que nos decía, tenemos nuestra vasito de agua como para, uy, yo porque estoy un poco tenso, Alicia, no sé si el día, la situación, anoche lo hablábamos, ay, pero estoy un poco tenso. Esto me va a ayudar a relajar un poquito, a relajar, a tener una mejor sensación. ¿Cómo es esto y Sí. qué es el Laxbox? Bueno, el Laxbox, ya sabemos, es una marca registrada, pero que básicamente lo que está proponiendo es que en una botella de agua nosotros más o menos manejemos la mitad del agua de la botella, eh, y poner un tubo, que en este caso yo tengo un sorbete, ¿cómo se dice en Colombia? Pitillo, pitillo. Sí, Bien, acá en Argentina le decimos sorbete o pajita, también le decimos. ok. Eh, y tanto el sorbete como el tubo tienen que estar no tocando el fondo, ¿sí? Acá no sé si se ve, el mío es negro, no tiene que tocar el fondo, tiene que ir más o menos a la mitad de esa cantidad de agua. Si fuera el tubo como el que tiene Omar, que es un tubo más gordito, que es como si fuera una sonda, Sí. bueno, tiene que introducirse más o menos 2 centímetros como máximo. Si ese que es mucho más resistente baja más, puede que ya me esté generando un poco más de esfuerzo que no sería el más conveniente. Entonces, siempre tener, en el caso de tubos más finos, como los que estamos teniendo vos y yo, Sí. Alex,
Más o menos que llegue a la mitad del agua que nosotros tenemos en el recipiente. Ah, el popote, como le dicen en México, me dicen. Sorbete en Argentina, pitillo en Colombia, popote en México, dice Dulce Gallego. Bueno, aquí está entonces. Perfecto. Teniendo este cuidado, que es muy importante este cuidado, ¿qué podemos hacer para que esto no nos varíe la profundidad? Lo medimos y cuando ya lo medimos y sabemos que estamos a la altura de donde queremos estar, lo agarramos con los dedos y ya trabajamos con los dedos ahí, que es lo que lo traba, y ya nos quedamos tranquilos que no se va a modificar esa altura. Bueno, el Perfecto. trabajo es muy simple. Muy simple y con cuidados, ¿no? Porque si bien esta es una de las cosas que yo me animo a decirlas así como sin control, las fonos somos muy reticentes a dar este tipo de sugerencias masivamente, Ujú. porque el control, o sea, uno lo puede hacer, haciéndolo, uno lo puede hacer muy mal y a veces es preferible no hacer nada que hacerlo mal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los tutoriales, con las cosas que salen por internet, los consejos de las cosas que hay que tomar, yuyos, ungüentos y hierbas, que hay que tener cuidado porque no siempre hacen bien. Y uno no tiene este alcance como para ir sacando de internet todo lo que no está bien. Entonces, cuidado con los tutoriales, cuidado con los ejercicios vocales, siempre tienen que estar controlados por un profesional. Esto lo vamos a hacer porque de todos los ejercicios de tracto vocal semiocluido, que son tan mentados, tan famosos en estas épocas y que se han puesto, son ejercicios que se hacen desde más o menos de la época que yo me recibí, pero ahora se han puesto como muy de moda ¿por qué? Porque se están haciendo trabajos científicos que están mostrando y demostrando su valor y la implicancia que tiene y que realmente terapéuticamente tienen muy buenos resultados, pero para que sea así, tiene que estar controlado por un profesional. Va, Y claro que sí. es el que quizás teniendo este cuidado podemos llegar a decir, bueno, es posible que genere buenas prácticas y no genere algún desorden respecto de lo que cada uno tiene. Y Va. siempre hablando de voces normales que están no, normales no, voces sanas, que estén en buenas condiciones. No estamos hablando de voces patológicas porque en ese caso ya no estaríamos con lo No, mismo. no estaríamos en masivamente. Exacto. Entonces, tenemos en cuenta esto y lo que hay que hacer es simplemente largar aire y sonido al mismo tiempo. Nosotros vamos a ver que las burbujas comienzan a salir y lo que uno tiene que eh, buscar y controlar es que el aire sea constante, que la intensidad sea constante, que no vayamos muy fuerte. La burbuja nos va a ir marcando si vamos variando la intensidad. Y también la burbuja nos va a ir diciendo si estamos haciendo demasiado veloz o no la salida del sonido. Y lo otro que hay que controlar, que eso es lo lindo que tiene este trabajo, es que lo que provoca el Laxbox es un feedback hacia nuestras cuerdas vocales. Nosotros cuando emitimos sonido, el aire choca las cuerdas por debajo y sale. O sea que la laringe está acostumbrada a tener un estímulo aerodinámico ascendente. Y en este caso, el feedback lo que le propone a la laringe es un estímulo, perdón, de energía acústica que es de vuelta a las cuerdas vocales y por lo tanto genera un estímulo a lo que las cuerdas vocales no está acostumbrada, porque para adentro no entra No, nada. Con una técnica que nosotros usamos que se llama fonación inspiratoria, que es a la inversa, por lo general siempre vamos hacia afuera. Esto genera un input muy placentero y que es lo que genera esta sensación de masaje, de relajación, de apertura, de elongación, de alivio en las cuerdas vocales. Para eso lo que tenemos que hacer es sentir
es percibir que dentro de la boca tenemos como una cavidad, que de hecho la tenemos, y que estos impulsos que van viniendo, digamos, de vuelta, van a generar un impacto sobre las moléculas de aire que tenemos dentro, acumuladas dentro de la boca, y van a generar como una vibración, un sobrepulso de muy baja frecuencia, y lo vamos a sentir sobre todo en la cara, lo vamos a sentir en los cachetes, como si esto vibrara. Eso es lo que hay que percibir para saber si lo estamos haciendo bien. No sé si se oirá, pero lo voy a hacer. Vamos a ver. ¿Se escuchó? Perfecto, sí, 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 sí. Como un sobrepulso, Sí. no, no, sino que se siente acá. ¿Y estás emitiendo algún sonido? ¿Estás...? A la, en realidad estamos haciendo, yo lo voy a hacer con el sonido, yo estoy haciendo esto. ¿Sí? ¿Ah? A través del sorbete. Y si se alcanza, se siente un sobrepulso dentro de la boca. Perfecto. Eso quiere decir que no lo pudimos hacer. ¿Cómo se hace el ejercicio? Se emite tranquilo 3, 4 veces el sonido natural, el que salga naturalmente, que es el tono que tenemos para hablar. Y después se pueden hacer los famosos glisandos, que son los desplazamientos tonales hacia arriba y hacia abajo, ligando el sonido y no esforzando demasiado hacia arriba y hacia abajo. O sea, no ir abajo, Alfredito, ni tampoco no hace, más o menos manejar un rango que sí abarque los dos registros, el registro de pecho y el registro de cabeza, o el modal y el off, como lo querramos decir, sea para la voz cantada, para la voz hablada, y entonces hacemos este ejercicio. Pero hacemos el ¿sería así? Eso sería eso sería a través de sorbete. Va. Impecable. Perfecto. Sí, 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 se escuchó. Entonces, eso nos ayuda entonces a relajarnos, a darle esa sensación de, como si, a una sensación de relajación, como de descanso. Claro, genera varias cosas. Genera apertura faríngea, apertura orofaríngea y laringofaríngea, o sea, todo el tracto vertical, el tracto vocal. Cuando uno habla del tracto vocal está hablando de todo el tubo faríngeo y de la boca. Lo que más genera es sobre el tubo faríngeo. A la vez, sobre las cuerdas vocales, genera como una especie de mensaje y ayuda a que cuando hacemos el glissando, esto se genere con menos tensión y por lo tanto mayor elongación. O sea que fisiológicamente trabaja muchos aspectos importantes. Pero bueno, tampoco, bueno, esto también es muy importante, lo podemos hacer, supongamos, 3 o 4 emisiones en un solo tono y 3 o 4 glissandos y listo. Ya no se puede ahora haciendo esto. Eso es muy importante también. ¿Y cuánto al día se recomienda? Que estamos en casa, ya sabemos que nos tomamos cada 15 minutos, durante 15 minutos unos sorbitos de agua, mojando, hidratando la mucosa. Y después esta relajación la podemos hacer que una vez a la mañana, una vez en la tarde, o cómo se no hay. No hay, o sea, si lo estamos haciendo solo para calentamiento, para aprestamiento, este término nuevo que hemos instalado, el aprestamiento, que bueno, lo podemos compartir. El calentamiento de voz se hace a la mañana, porque es cuando está dormida la voz y entonces se despierta, se calienta y allá vamos con el día. Lo que se va haciendo durante el
día, si uno tiene que ir haciendo postas porque paso de un trabajo a otro y quiero de nuevo ponerme en condiciones, o tengo que ir al coro a cantar a la noche, y bueno, me tengo que preparar para eso, yo le he puesto como nombre aprestamiento vocal. ¿Por qué? Porque ya, o sea, sería ridículo que yo me ponga a calentar la voz si son las 8 de la noche, pero sí me puedo prestar, me puedo poner en condiciones, me puedo poner en predisposición a la nueva actividad vocal que voy a hacer si paso de la voz hablada a la voz cantada. Supongamos que estuve dando clases y me voy al coro, y no es lo mismo lo que estuve haciendo cuando estaba hablando que cuando me tengo que ir al coro a cantar. Ese paso, ese crossover que sería de la voz hablada a la voz cantada en este caso, sí debería ser acomodada con un aprestamiento, y este es un buen ejercicio de aprestamiento vocal. Súper, me encanta esa, sí, porque hace la semana pasada en el curso virtual de locución te decía que calentamos y ya, tú no vamos a prestar, aprestamiento. O sea, el aprestamiento, porque es que y no, y tiene todo el sentido, uno después de jugarse un partido, pues no va a calentar, o sea, va a jugar el segundo tiempo, voy a calentar, ¿no? Pues si ya estoy caliente, vamos perdiendo, ya corrí 45 minutos, no necesito calentar nada, no es un poco. Nada. Bien, hay algo también, Alicia, en este tema, y es que en este mundo, en esta homologación que estamos viviendo y todo el mundo está usando hoy Día Mundial de la Voz, estamos hablando más de lo normal, mucho más en la casa, en las llamadas, todo el día. Um, y también de alguna manera el parecernos tanto a todos, llega el Día Mundial de la Voz y hay algo como romántico en la voz, y es que la voz de cada uno es única. O sea, hoy podría ser para celebrar el Día de la Voz, pero también podría ser el Día Mundial para celebrarme, para celebrar que soy único de alguna manera. ¿Qué es eso de que la voz es única? Bueno, la voz tiene características, miles, no digo miles, pero bueno, muchas características, es multidimensional. Digo miles porque yo nunca termino de comprenderlas todas, de estudiarlas todas, de ver sus manifestaciones. Para mí es una pasión tan maravillosa que todos los días de mi vida voy a conocer algo nuevo de mi voz y de las voces del mundo, ¿no? Creo que bueno, no creo, hay tantas voces como seres humanos en el mundo, por esto es esto que vos decís de la cosa única. Los parámetros de la voz más gruesos que tenemos son el tono, la intensidad y el timbre. Esos son los tres parámetros más potentes, digamos. Hay otras cuestiones, no vienen al caso mencionarlas, o ya veremos si las mencionamos más adelante, pero dentro de de estos tres parámetros, el tono y la intensidad son comunes a todos y por igual. Según el sexo y la edad, o sea, según el grupo etario en el que estamos, si somos hombres o mujeres, o si tenemos tal edad, casi todos compartimos una igualdad, más menos un par de tonos, y más menos un poquito la intensidad, pero casi todos manejamos el mismo parámetro. Tanto es así que en fonoaudiología estos dos parámetros, el tono y la intensidad, se miden para ver normalidad y anormalidad, porque se supone que una persona de tal edad, de tal sexo, en tal lugar, ojo con esto también que digo, en tal lugar, ya explico por qué, Yeah. debería un tono, más o menos un par de notas, más o menos un poco en cuanto a la intensidad. Y digo lugar porque a lo largo del tiempo nosotros siempre tuvimos referencias de los lugares donde se hacían los trabajos de investigación, y esos trabajos de investigación siempre están en poblaciones determinadas. Y las personas en el mundo y las poblaciones en el mundo no tienen las mismas características, ni de estructuras corporales, ni de manejos de musicalidad, de formas de pronunciación, fonética, bueno, infinidades de cosas. Y eso va a determinar también el tono de la voz. Entonces, muchas veces nos manejábamos con
una gama tonal que para cuando se hizo esa investigación era de tanto. Pero resulta que para nosotros, obviamente todas las personas que nosotros medíamos con ese estándar estaban todas desviadas, hasta que empezamos a darnos cuenta que teníamos que sacar el estándar de cada población, porque eso es lo que va a determinar la característica de cada población. Entonces, ahí no, estamos dentro de los límites normales, porque para esta población la media es, supongamos, en el varón 110 Hz y en la mujer, supongamos, 210 Hz, supongamos. En otros lugares del mundo es 250 y 130. Entonces no es que para nosotros estamos mal, es que en las poblaciones hay medidas distintas en cuanto al tono, y eso estamos hablando del tono, que es lo más regular y lo más común en todas las personas. ¿Cuál es el parámetro que es completamente distinto? El timbre. Un parámetro que es muy controvertido, que se ha estudiado desde hace cuánto tiempo, de mucho más antes que cuando yo me recibí. Mucho antes se viene estudiando el timbre. Lo que pasa es que la tecnología y las nuevas, toda la nueva aparatología con la que contamos ahora, nos están dando indicios mucho más finos de esta medición y nos van dando datos importantes. Pero lo perceptivo auditivo, que eso no va a ser reemplazado por ningún elemento, ni electrónico, ni cibernético, ni nada que se le parezca. Nada va a reemplazar nuestro oído. Lo que nosotros percibimos fundamentalmente es el timbre. Y no lo percibimos como un espectro, como lo percibe, por ejemplo, una computadora, sino que lo percibimos como una sensación. Y la sensación de un montón de cosas que son mi historia, la historia del otro, la historia de esa comunidad, las costumbres, bueno, tantas cosas. Y eso es lo que a mí me va a generar del otro en cuanto a la percepción de su timbre. ¿Por qué es único? Y porque nuestras cuerdas vocales y nuestro tracto vocal es único e irrepetible, como es único e irrepetible cada ser humano en el mundo. Y como esto depende, el timbre depende de estos dos elementos, pues vamos a tener un timbre cada uno por cada persona que lo porta. Y el timbre es algo que es muy complejo, que está compuesto por un lado, por lo que se llaman los armónicos, que nacen desde las cuerdas vocales y que se van modificando a medida que van siendo filtrados, por eso se llama el tracto vocal, se le llama filtro, porque van siendo filtrados por mi tracto vocal, y lo que yo escucho de la voz, de tu voz y voz de la mía, es lo que sale a partir de los labios y hacia afuera. Si nosotros pusiéramos un micrófono a la altura de las cuerdas vocales, nuestra voz sería completamente distinta. Wow. Y te diría que casi inaudible, tendría muy poco volumen. El volumen lo que le llamamos volumen, se va amplificando a medida que el sonido va atravesando las cavidades de resonancia. Ahí se amplifica y lo podemos hacer audible al oído del otro. No sé si te pasa, Alex, que cuando te escuchás en un audio de WhatsApp, no te reconoces la voz. No, ¿qué es eso? Sí, es eso? Horrible. Bueno, sí, total. ¿Por qué? Porque nosotros nos oímos por dentro. Nosotros también recibimos información de nuestra voz a través de la parte de todo lo que sea músculo esquelético. Viaja a través de la mucosa, de los músculos y del esqueleto, y llega por vía ósea, digamos, al oído, dándome una información que el otro no lo tiene. El que me está escuchando por vía aérea. Yo me escucho por vía aérea porque yo me escucho, pero también me escucho por vía ósea. Esa conjunción de mis dos vías de feedback que tengo yo de mi propia voz, hacen un engrama, hacen un registro en mi cerebro, que cuando yo lo escucho grabado, no es el que yo me escucho. Ese es el
motivo por el cual no nos reconocemos. Incluso uno le dice, ¿y cómo? ¿Vos me escuchás como se oye acá? Y todo el mundo dice, sí. Sí, toda la vida, te lo digo así. Y ya faltándonos 6 minuticos, Alicia, para ir cerrando, dos cosas, una cosa, las características del timbre, ¿cuáles son las características del timbre? Bueno, las características del timbre son fundamentalmente, si lo vamos a hablar perceptivo auditivamente, ¿no? No vamos a hablar de la parte acústica, sino psicoacústica. Es el color, ¿m? Y el brillo. Esos son los dos componentes más importantes. El color de la voz tiene que ver con cómo estoy acomodando mi tracto vocal para que el foco del sonido se coloque o más atrás o más adelante y eso genere más oscuro o más claro el color. Si yo el sonido lo llevo más atrás, hacia la faringe, lo oscurezco y no estoy cambiando el tono, sino que solo estoy cambiando el color oscuro. Y si lo llevo más adelante, lo aclaro y entonces, aun cuando no estoy hablando con otro tono, parece más agudo porque en realidad está más claro. ¿Se oyó la diferencia? Perfecto. Y eso sería el color. Y el brillo de la voz tiene sí más que ver con las cuerdas vocales, porque dependen más del grado de aducción de las cuerdas vocales, es decir, aducción es cuando nosotros juntamos las cuerdas vocales para fonar. Y entonces, mientras más ajustada esté esa sinergia, mientras más juntas estén las cuerdas vocales, el sonido va a salir más brillante. Y si están más flojas las cuerdas vocales, el sonido va a salir más opaco. Eso sería la conjunción entre color y brillo, a grosso modo. Hay mucho que hablar y discutir, porque ya te dije que es algo muy controversial, pero básicamente eso sería como para tener en cuenta con respecto al timbre. Y por Genial. ende, el timbre que sí es verdad, es único e irrepetible para cada una de las personas. Bueno, por aquí Ronald, bueno, un abrazo para todos y algunos comentarios de los últimos que nos han dado. Ronald, por eso es que la música mueve fibras por las sensaciones. Hablabas ahora del timbre respecto a las emociones, a todo lo que está involucrado en nuestra historia. Entonces, de pronto eso que oímos es el timbre y el timbre está cargado de emociones. Supongo que es lo que interpreta acá Ronald, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Sí, sí. Bien, tenemos por acá, a muchos nos gusta nuestra voz también, bueno, desde afuera le pasa lo que le pasa a mucho Ronald, no nos gusta cuando sos la mejor, Ali, nos dicen seguramente de Argentina porque están diciendo sos la mejor, mm, eres la Ahijada, mejor, por acá me ahijada de están. ¿cómo no me va a decir eso? Aprovecho para desearles un feliz día mundial de la voz, a todos feliz día, en un minutico, Alicia, yo sé por qué el Día Mundial de la Voz, eso arrancó en dónde, en Brasil, en Argentina, en dónde. Brasil, en el año 1999 arrancó en Brasil en la búsqueda de ver por qué la gente, en realidad el motivo de quien que era un médico, un otorrinolaringólogo, él lo que observaba es que la gente consideraba que estar difónico era normal y ya lo puso un poco inquieto, entonces hizo una campaña y de esa campaña hubo mucho éxito y después de unos años los invitaron a todas las sociedades argentinas y las academias las academias de otorrinolaringología del mundo se fueron sumando hasta que se hizo el Día Mundial de la Voz el 16 de abril y ya prácticamente en todo el mundo se celebra y se hacen todas estas campañas de prevención. Muy bien, pues faltando unos minuticos, Alicia, qué rico escuchar una voz, escuchar otro acento, conectarnos que finalmente somos una voz, finalmente somos uno. Mira, estamos tan unidos que solo necesitamos que se infectara uno para infectarnos todos. Entonces, Realmente, bueno, así como hoy estamos unidos por este espanto del que espero salgamos pronto y lo mejor posible. Este espanto nos ha igualado, el virus nos igualó a todos, nos puso a todos en el mismo lugar, a donde estuviéramos, estamos todos igual, pero saquemos lo lindo de este día, que es que la voz también nos iguala a todos, porque las voces en el mundo son todas iguales.
no importa el idioma, no importa dónde estemos, las voces, una persona a través de su voz puede comunicarse, mostrar emociones, hacerse entender, al menos con señales sonoras, y eso es algo que nos iguala a todos. En 30 segundos, Alicia, ¿qué le dirías a tu voz hoy, Día Mundial de la Voz? Ay, que no me deje nunca, que no me deje nunca, que me acompañe hasta siempre, porque nos une el amor. Bella, nos une el amor. Alicia, muchas gracias. Besos. Alicia Fono, también coach, entrenadora del locutorio. En esta, mira, se sumó al locutorio. Fonart, Fonaudio. Ahí le vamos a enviar a la gente dónde nos podemos encontrar. Alicia, un beso. Gracias. Todo mi cariño, toda mi voz para ti hoy y feliz día. Gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias Alex por la invitación. Gracias